Descubierto. El increíble poder de la oración a San Bento que transforma la vida de tus hijos. El sol comenzaba a ocultarse en el pequeño pueblo de San Joaquín, llenando el cielo de matices anaranjados. Doña Rosa, con su mercado de artesanías a cuestas, no se dejaba vencer por el peso de la vida. A sus 38 años, enfrentaba miradas de desprecio al ser madre soltera, pero su amor por sus 3 hijos, Miguel, Lucía y Emiliano, era su motor diario. A pesar de las dificultades, cada domingo, ella asistía a misa, inyectando con fe su corazón. San Bento, el santo de los milagros, era el faro que iluminaba su camino. Mientras Rosa vendía sus coloridos tejidos y cerámicas frente a la concurrida plaza, su corazón latía con preocupación por el futuro. Miguel, con solo 12 años, pasaba los días cuidando de Lucía y Emiliano, un pequeño soñador de solo 5 años que apenas empezaba a descubrir el mundo. Ella sabía que su vida no era fácil, pero en la pequeña casa que compartían había risas, sueños y un cariño que nada podía romper. A menudo, el pueblo se llenaba de rumores, murmullos amargos que hacían eco en su mente, pero ella levantaba la mirada con orgullo. Una tarde, el destino le dio un golpe inesperado. Miguel corrió tras un avión de papel que había lanzado Lucía y, en su entusiasmo, tropezó y cayó al suelo. El estruendo del impacto resonó como un tambor en el corazón de Rosa. Su niño, su protector, estaba en el suelo, sosteniéndose el tobillo con lágrimas en los ojos. La desesperación la invadió, los ecos de su tristeza reverberaban no solo en su pecho sino en cada rincón de su hogar. Sin pensar, se arrodilló, cerró los ojos y pidió a San Bento un milagro, prometiendo ayudar a los demás si su hijo se recuperaba. El pueblo, lleno de rumores por la llegada de un empresario que amenazaba con cerrar el mercado, parecía cada vez más oscuro. Rosa sabía que esa no era solo su batalla, era el futuro de sus hijos y el de toda la comunidad. Cuando Miguel se recuperó, llenando su hogar de alegría nuevamente, doña Rosa se levantó con una determinación renovada. Convocó a sus vecinos, instando a que se unieran en la plaza. «Nosotros somos más fuertes juntos», gritó con el corazón latiendo al beso del viento. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La energía se alzó como una brisa fresca entre la gente, pero una tensión palpable llenó el aire. Cada mirada era un reflejo de viejas heridas, patrones de desconfianza y miedo. Rosa sintió el peso del desafío, pero su fe creció. La noche de la confrontación, el murmullo de la comunidad se transformó en un canto decidido. Las manos se entrelazaron y los corazones se unieron en una sinfonía de esperanza. Sin embargo, una chispa de incertidumbre iluminó la mirada de Rosa. De repente, se enfrentaba a una decisión crítica: perdonar a aquellos que le habían hecho daño y buscar la unidad, o arriesgar todo lo que había construido. Su corazón palpitó al ritmo de una pregunta sin respuesta, mientras la verdad se gestaba en su pecho. ¿Serían la fe y el compañerismo suficientes para cambiar el destino de su familia y su comunidad? La vida parecía en suspenso, el futuro un lienzo en blanco esperando ser pintado. La noche se adueñó del pueblo, cubriendo de sombras las preocupaciones que aún danzaban en el aire. Los murmullos se silenciaron mientras doña Rosa, con una mezcla de fe y temores, se dirigía al altar improvisado en la plaza. Las velas titilaban, proyectando dudas y esperanzas en el rostro de cada vecino, como si fueran sus propios fantasmas. «Familia, amigos», comenzó, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir contra su propio miedo. «No somos solo un grupo de vendedores. Somos una comunidad, y aunque algunos nos hayan hecho daño, hoy les pido que abramos nuestros corazones. Hoy más que nunca necesitamos a San Bento, su fuerza nos puede unir». Mientras hablaba, los rostros de sus vecinos se iluminaron con un brillo renovado. Las rencillas del pasado comenzaban a desdibujarse, cada lágrima caída era un hilo que tejía una nueva historia.
Pero al fondo, Rosa vio a don Fernando, dueño del mercado, con su mirada fría e implacable. Esa mirada había sido el eco del desprecio, él era la representación del miedo que la comunidad sabía. Les iba a arrebatar su hogar. Rosa sintió que el agarre de su corazón se apretaba. ¿Cómo podía pedir unión cuando sabía que don Fernando tenía otros planes? El susurro de su mente se intensificaba. Pero el eco de las risas de sus hijos le dio la fortaleza que necesitaba. Ellos merecían un futuro. Nosotros somos más fuertes juntos, repetía en su interior como un mantra. Las manos comenzaron a levantarse, algunas llenas de dudas, otras de determinación. Vamos a luchar por lo que amamos. La voz de Miguel resonó en la plaza, sorprendido de la fuerza que encontró. La fe se respiraba en el aire. La comunidad, en ese instante, se transformó en un solo ser, dispuesto a enfrentar cualquier adversidad. De repente, un estruendo similar al de aquella caída resonó a lo lejos. Una camioneta con el logo de la empresa se detuvo frente a la plaza. El corazón de Rosa se detuvo por un segundo. ¿Es este el momento del enfrentamiento? La tensión era palpable mientras los vecinos murmuraban entre ellos, mirándose con temor y sorpresa. Del vehículo bajó un hombre de aspecto imponente, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Buenas noches, comunidad de San Joaquín, habló con tono frío, como si sus palabras fueran una cuchilla. Vengo a hablar de la reubicación del mercado. La construcción de un nuevo centro comercial comenzará pronto, y todos deben marcharse antes de que sea demasiado tarde. El pánico se deslizó en las caras de las familias, mientras doña Rosa sentía como la valentía tambaleaba. Pero no estaba dispuesta a dejar que el miedo dominara esa noche. ¿Y ustedes creen que se llevarán lo que hemos construido aquí con tanta dedicación? No lo permitiré. Su voz atravesó el aire, firme como nunca antes. En ese momento, la plaza estalló en un murmullo de protestas, los rostros de sus vecinos se transformaron, y la conexión que habían creado brilló con fuerza. Doña Rosa supo que la lucha apenas comenzaba y que en cada desafío encontrarían la fuerza para levantarse. Pero cuando don Fernando se acercó, sus ojos ardían con un rencor antiguo, y la chispa de la confrontación se encendía en el aire. La decisión estaba en sus manos. ¿Defenderían lo que amaban o se dejarían atropellar por la inminente amenaza? Rosa comprendió que esa noche no solo se trataba de enfrentarse a un empresario, sino a todo lo que habían significado para cada uno de ellos. ¿Podría su fe y la unión de su comunidad ser suficiente para revertir lo que parecía una certeza inquebrantable? La presión en su pecho aumentaba mientras contemplaba la mirada desafiante de don Fernando. Su destino estaba a punto de cambiar. El milagro que había pedido a San Bento no se hacía esperar. ¿Se atrevería a avanzar y luchar por los suyos? El viento comenzó a soplar con fuerza, como si el mismo San Bento estuviera enviando una señal a los presentes. Las velas parpadeaban, y en el murmullo creciente de la comunidad, cada voz se alzaba, mezclándose en una sinfonía de esperanza. Rosa sintió que su pecho se llenaba de una energía nueva. «No estamos solos», gritó Miguel, su entusiasmo contagiando a los demás. El temor siempre había sido la sombra que lo seguía, pero esa noche parecía desvanecerse poco a poco. Los murmullos crecieron hasta convertirse en gritos de firmeza. Los vecinos comenzaron a unirse en torno a doña Rosa, sintiendo la fuerza de una tradición ancestral que los unía. «Aquí estamos, y aquí nos quedaremos», replicó Clara, madre de 3 niños, con sus ojos llenos de determinación. «No solo somos comerciantes, somos la sangre de este pueblo». Cada palabra retumbaba en la plaza, resonando en el corazón de todos. Mientras la multitud se arremolinaba, don Fernando se acercó, su rostro una máscara de desdén. «No comprenden que esto es inevitable», dijo, intentando desestabilizar el espíritu. Pero Rosa, con el corazón acelerado, tomó la delantera. ¿Inevitable? Tal vez para un hombre que solo ve números y ganancias. Pero nosotros somos más que cifras, somos historias y sueños. Somos familia. La respuesta de Rosa llenó el aire como una ola, desbordando los límites de lo que habían creído posible. Don Fernando frunció el ceño, pero Rosa no se detuvo. «A partir de hoy, vamos a levantar nuestras voces, vamos a unir nuestras fuerzas y vamos a luchar, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos. Esta tierra es su herencia y no dejaremos que un extraño la destruya».
Los rostros iluminados de niños y adultos mostraron que cada palabra tocaba su esencia. Un murmullo de asentimiento recorrió a la multitud, una declaración de unidad que no podían ignorar. Doña Rosa sintió que la energía de la plaza se fusionaba en un canto colectivo, una oración que reverberaba hasta el cielo. «San Bento, protégenos», gritaron al unísono, y esa invocación levantó un eco que resonó como un potente tambor en la noche. Pero mientras la fe y la convicción se hacían más grandes en el pecho de Rosa, una sombra pasó a su lado. Era don Fernando, que ya no sonreía. Lo que enfrentan no es solo un empresario, querida Rosa. Hay poder detrás de esto, mucho más del que pueden imaginar. Lo que tienen por delante es una batalla que no han elegido, pero que les va a devastar. Con esas palabras, una inquietud comenzó a germinar en el corazón de Rosa. Y, de repente, un aviso inesperado atravesó su mente, que si había más en juego de lo que conocían. La oscuridad tras las intenciones de don Fernando parecía mucho más profunda de lo que habían considerado. ¿Podría caer su esperanza si el peligro que acechaba era mayor a lo que todos habían anticipado? La angustia y la determinación chocaron dentro de ella mientras un nuevo pensamiento comenzaba a germinar. ¿Qué haré si la unión no es suficiente? El eco de su propia voz resonaba en su mente, pero, a pesar del temor en su pecho, sintió que debía seguir adelante. «Me he comprometido a luchar por mi comunidad, por mis hijos», murmuró para sí misma. Miró a su alrededor, viendo los rostros decididos de sus vecinos y sintiendo que esa fuerza les unía. Pero aún había un hilo de incertidumbre que había que desenmarañar. «Tenemos que actuar ahora», proclamó Rosa, con determinación renovada. «Si no nos unimos y luchamos cada uno de nosotros, podemos perder todo. Pero ¿qué si hay algo más en lo que deberíamos concentrarnos?». Mientras las preguntas revoloteaban en su mente, un niño pequeño se acercó a ella, sosteniendo una vela encendida. «¿Nos protegerá San Bento?», preguntó con la mirada llena de inocencia. «Sí, pequeño. Si lo invocamos con fe, lo hará», respondió doña Rosa, sintiendo que su propio aliento temblaba, pero, en lo profundo de su ser, sabía que necesitaban descubrir la verdad detrás de esas amenazas si realmente querían salvar su hogar. ¿Las estrellas brillaban en el cielo? Y con cada latido de su corazón, Rosa sabía que la noche aún guardaba muchos más secretos y desafíos por desentrañar. ¿Sus oraciones serían suficientes para enfrentar el poder del empresario? ¿O descubrirían que su lucha era mucho más compleja de lo que imaginaban? Mientras la noche avanzaba, el aire se tornaba denso y pesado con la incertidumbre. Rosa contemplaba la brasa ardiente de la vela que sostenía el niño, su luz temblorosa proyectando sombras danzantes sobre los rostros expectantes de sus vecinos. Había una dualidad en su espíritu, el poder de la comunidad vibrando a su alrededor y la inquietud creciente que emplazaba su corazón. «No podemos quedarnos de brazos cruzados, necesitamos un plan», pensó para sí misma. Las palabras de don Fernando resonaban en su mente como un eco perturbador, llenándola de una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué si la fuerza de sus voces no era suficiente? Necesitaban algo más, un poder que ni ella ni los demás pudieran ver, algo que trascendiera lo tangible. ¿Qué tal si nos unimos en oración diaria? Si San Bento es realmente nuestro protector, debemos elevar nuestras voces ante él cada día, sugirió Clara, cortando el silencio que comenzaba a tejerse. Todos asintieron, algunos con dudas, otros con resolución. «Es un camino», dijo Rosa, sintiendo una chispa de esperanza renacer en su corazón. «Es un camino que podemos recorrer juntos, uniendo nuestras almas y fuerzas con el espíritu de nuestra tradición». Los murmullos de aprobación se hicieron más fuertes. Sin embargo, en el fondo de su ser, Rosa aún dependía de algo más que fe. Pero, ¿dónde encontrar la verdad? ¿Cómo discernir las intenciones ocultas que acechan en las sombras? Reflexionó, su mirada fija en el cielo estrellado. Las constelaciones parecían guiarlas, ¿cierto o no? La intuición la instaba a buscar respuestas, a investigar las conexiones que don Fernando había insinuado. A la mañana siguiente, con el sueño todavía pesando en sus párpados, Rosa decidió que era hora de actuar. Se reunió en secreto con Miguel y Clara en el viejo café de doña Matilde, un lugar pequeño pero lleno de recuerdos y risas. «Primero, necesitamos entender a don Fernando», dijo Miguel,
probando un sorbo de café amargo que hizo fruncir el ceño a Rosa. Si sus amenazas tienen peso, debemos desentrañar de dónde surge su poder. Clara le dio la razón, con sus ojos brillantes de decisión. Podemos hablar con aquellos que han tenido tratos con él. Quizá haya alguien dispuesto a contarnos lo que sabe y así, la búsqueda comenzó. Los tres comenzaron a visitar a personas del pueblo que habían cruzado caminos con don Fernando. Rezaron antes de cada encuentro, así como se habían comprometido, pidiendo a San Bento que iluminara su camino y les diera sabiduría. Con cada historia que escuchaban, el rompecabezas se hacía más intrigante. Desde la gente de la construcción, que había sido tratada con desprecio, hasta viejos comerciantes que habían visto negocios caer a causa de las decisiones de Fernando. Cada revelación acercaba a Rosa y sus amigos a la verdad, pero también aumentaba la sensación de amenaza. Ella podía sentirlo, un fuego creciente que iluminaba la oscuridad, pero al mismo tiempo un frío helado que la envolvía, recordándole que esta lucha no solo se trataba de ellos, sino de su futuro, de la identidad del pueblo que amaban. Mientras allanan el camino hacia el corazón oscuro de este conflicto, Clara les compartió un viejo rumor. Se dice que don Fernando tiene una conexión muy cercana con alguien en el gobierno, alguien que podría acabar con nuestro esfuerzo de inmediato, murmuró, su voz quebrándose por la presión. Las palabras de Clara flotaban en el aire como un presagio y Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso todo estaba perdido antes de que comenzara? La inquietud crecía, y con ella, el deseo de luchar. No, no vamos a darnos por vencidos ahora. Vamos a pelear con todo lo que tenemos, aseguró Rosa, con una determinación que resonaba en su voz y llenaba el café de un calor renovado. Mientras se levantaban de la mesa, una figura oscura se asomó a la puerta del café. Era don Fernando, observándolos desde la sombra. Sus ojos fríos de hielo estaban revestidos de una sonrisa burlona. ¿Qué hacen todos aquí tan juntos? ¿Planeando algo que no les beneficiará? El corazón de Rosa latía con fuerza en su pecho. Esto apenas comienza, pensó mientras el viento silbaba afuera. Pero sabía que debía prepararse. El verdadero juego apenas estaba comenzando y el camino se tornaba más peligroso. ¿Qué más les aguardaba en su búsqueda por defender su hogar? ¿De verdad podrían enfrentarlo? Rosa experimentaba una mezcla de rabia y determinación mientras la figura de don Fernando se desdibujaba en la atmósfera fría del café. Con cada palabra burlona que él pronunciaba, el tejido de su comunidad parecía desgastarse un poco más, como si un hilo frágil estuviese a punto de romperse. Sin embargo, en su interior, había una llama que nunca se apagaría, la de la esperanza. ¿Qué es lo que quieres, Fernando?, preguntó Miguel, la voz de su amigo firme y desafiante. Cada palabra parecía vibrar en el aire cargado. Don Fernando solo sonrió, aquel gesto lleno de arrogancia, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Solo vine a ver cómo pasan el tiempo, mis queridos amigos. Pero, tengan cuidado. A veces, en la búsqueda de la verdad, lo que se encuentra puede ser más aterrador que cualquier mentira, dijo con un tono presagiador que heló la sangre de Rosa. La presencia de don Fernando era como una sombra que la seguía, recordándole que su camino sería arduo. Después de que él se marchara, Rosa y sus amigos se miraron, un silencio pesado se cernía sobre ellos. No podemos dejar que nos amedrente, murmuró Clara, mientras la preocupación iluminaba sus ojos. Fue entonces cuando una idea chispeó en la mente de Rosa. Quizás la única manera de encontrar respuestas es ir directamente al corazón de las cosas. Necesitamos hablar con aquellos que están más cerca de él. Ir más allá de rumores. Ciertas acciones requieren un enfrentamiento, y pronto será el momento de actuar, sentenció, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. Los días se convirtieron en un torbellino de reuniones y oraciones. Rosa, Clara y Miguel dedicaron cada momento libre a sus investigaciones. A medida que las horas pasaban, una red de antiguos secretos se tejía a su alrededor. Durante una de las noches, un viejo albañil se acercó a ellos. Su voz temblorosa despertó un nuevo temor en Rosa cuando dijo, no es solo un hombre. Es un sistema que se alimenta del miedo. Las palabras del albañil resonaron en su mente. No solo luchaban contra una persona, sino contra un sistema que prometía proteger, pero que, en realidad, amenazaba el futuro de todos.
La preocupación empezaba a transformarse en un urgente sentido de propósito. La fe en San Bento se volvía más palpable y en cada oración había un clamor colectivo. Mientras tanto, un anhelo creciente por organizar una reunión de oración en la plaza del pueblo comenzó a surgir en su interior, una manifestación tangible de la resistencia que estaban construyendo. La noche de la primera reunión apretó su corazón, pero esta vez no la acobardaba, lo llenaba de valentía. Si podemos unirnos, si podemos alzar nuestras voces en este lugar sagrado, quizás logremos atraer no solo la atención de San Bento, sino también la de todos aquellos que se sientan desvalidos, declaró Rosa con fervor. Cuando el día finalmente llegó, la plaza se llenó de vecinos, cada uno con una luz de esperanza en sus manos. Rosa sintió la energía del lugar vibrar. Algo en su interior le decía que ese era el momento decisivo. Sin embargo, entre el murmullo esperanzador, una sombra se cernía en su mente, ¿y si don Fernando intervenía? ¿Qué haría entonces? Y justo en ese instante, cuando iban a comenzar la oración, una risa burlona resonó entre la multitud. Era don Fernando, acompañado de varios hombres que la gente había llegado a conocer como sus fieles seguidores. ¿Oraciones? ¿Creen que eso les salvará? No engañen a su pueblo. Su voz estaba impregnada de desprecio. Rosa sintió que el aliento se le cortaba. El desafío había sido lanzado y la confrontación estaba a punto de estallar. La multitud contenía la respiración, cada rostro reflejando un dilema interno entre la fe y el miedo. La pregunta flotaba en el aire pesado, electrizante, ¿qué harían juntos en ese instante decisivo? Pero Rosa sabía, en lo más profundo de su ser, que no podían retroceder. La oración y el amor de la comunidad serían su mayor armadura. San Bento, guíanos, murmuró, su corazón latiendo. Fuertemente, el futuro del pueblo pendía de un hilo. El momento de la verdad estaba aquí, el cambio que llevaban dentro empezaba a tomar forma. ¿Serían capaces de enfrentar a don Fernando y transformar todo en lo que creían? La respuesta a esa pregunta emergía como un clamor colectivo, lista para estallar. El murmullo del pueblo se hizo eco en la plaza, las voces entrelazadas resonaban en el aire, cargadas de expectativa. Rosa, con el corazón latiendo como un tambor, dio un paso al frente, dispuesta a desafiar el veneno que don Fernando había esparcido. «No estamos aquí por miedo, sino por la esperanza», gritó, alzando la voz para que todos la escucharan. Sus palabras eran como un faro en la oscuridad y poco a poco, la multitud comenzó a responder. «¡Esperanza! ¡Esperanza!», resonaron los ecos de cientos de gargantas al unísono. Cada uno empujado por un deseo ardiente de cambio. Don Fernando, enfrentado al fervor de la comunidad, frunció el ceño, pero su arrogancia no podía ocultar el rayo de incertidumbre que cruzaba su rostro. La súplica colectiva, la elevación de aquellas voces reunidas, comenzaba a generar un poder que desafiaba su autoridad. Rosa sintió que su alma se alzaba, flotando en una conexión vigorosa con los demás, como si todos estuvieran entrelazados en un solo espíritu indomable. «San Bento, escucha nuestras súplicas», gritó Clara, uniendo sus manos junto a Rosa. La fe en ese momento era palpable, un tejido vivo que se expandía por toda la plaza. Cada oración, cada plegaria, se convertía en un acto de resistencia, una declaración ante el miedo que don Fernando había sembrado. Sin embargo, cuando la última palabra se pronunció, la risa burlona de don Fernando volvió a cortar el aire. «Miren lo que han hecho». Una masa de ignorantes buscando consuelo en cuentos de hadas. «Nada cambiará con sus rezos». Se burló, pero esta vez su tono osciló entre desprecio y preocupación. La banda de hombres a su lado también comenzaba a incomodarse, mirándose entre ellos como si el poder de la comunidad les resultara inquietante. Una sombra atravesó a Rosa. ¿Y si en verdad los rumores sobre el sistema son ciertos? ¿Y si hay más en ello de lo que creemos? Pensó mientras, sin darse cuenta, colocaba su mano sobre el pecho, presionando con fuerza. «No puedo dejar que el miedo nos consuma», murmuró para sí. Detrás de ella, un movimiento sutil se percibió. Los vecinos estaban empezando a desmarcarse de la intimidante figura de don Fernando. Algunos dieron un paso al frente, con determinación.
Era como si una corriente inminente comenzara a surgir entre ellos, una ola de coraje que no permitía que la intimidación de un solo hombre aplastara su deseo por un cambio verdadero. Escuchen, comenzó Miguel con voz clara, nuestras vidas no deben estar al servicio del miedo. Hay más fuerza en nuestra unión que en la tiranía de un solo hombre. Sus palabras resonaban entre la multitud, quien comenzaba a sentir. Juntos hemos enfrentado tormentas, juntos podemos encontrar la luz. Las cabezas asintieron, una a una. Y entonces, una persona tras otra, comenzaron a contar sus historias de lucha. Isabel, con la mirada firme, contó sobre las tierras que habían perdido. El viejo maestro, con voz quebrada, habló de las generaciones de estudiantes que no pudieron acceder a la educación por causa del temor impuesto. Y el niño pequeño, levantando una vela miserable, añadió con inocencia, no tengo miedo, quiero soñar. El eco de las historias entrelazadas encendió una chispa en el aire. Don Fernando, visiblemente molesto, intentó interrumpir, pero sus palabras se ahogaron en el grito de una comunidad despertando de su letargo. Finalmente, Rosa alzó sus manos, hoy no solo estamos orando, estamos tomando una decisión. San Bento nos ha escuchado y nuestra unión es nuestra mayor fuerza. Gritó. El mar de voces que respondía a su llamado una vez más llenó el espacio. Era hora de actuar, de dejar atrás el miedo. Mientras la plaza resonaba con aquellos gritos de esperanza, una sensación de poder les atravesó. Lo que habían iniciado no eran solo oraciones, sino una revolución de amor, fe y valentía. En medio de esa energía, Rosa sintió que algo más se venía. Don Fernando retrocedió un paso, quizás presentía que el verdadero cambio había comenzado, pero, justo cuando el fervor alcanzó un clímax, un sonido estruendoso interrumpió la atmósfera. Una camioneta negra se detuvo de golpe en medio de la plaza. Las puertas se abrieron de golpe y varios hombres con rostros serios comenzaron a salir. La multitud se silenció de golpe, el aire se volvió denso y cargado. ¿Quiénes eran? ¿Qué traían consigo en este momento de transformación? Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. El verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaría su comunidad lista para enfrentarlo? La tensión en la plaza era palpable. Rosa, de pie en ese mar de rostros, se sintió pequeña frente a la fuerza de aquellos hombres. Eran figuras imponentes, vestidos de negro, sus rostros serios reflejaban un propósito que se sentía ominoso. Tras el ruido de las puertas al abrirse, el murmullo de la multitud se apagó como una llama que apagan con un soplo. ¿Quiénes son?, susurró Clara, a su lado, con la voz trémula. Rosa la miró y sintió que el mismo temor acechaba en su pecho. La fe que antes la había llenado comenzaba a tambalearse. Uno de los hombres, alto y de mirada fría, avanzó hacia el centro. «Silencio», ordenó con una voz que resonó en la plaza como un trueno. «Venimos en nombre de la ley. Sus oraciones no cambiarán la realidad que enfrentan». Esto es un aviso. Rosa sintió que cada palabra de aquel extraño era como un puñal que atravesaba su corazón. Don Fernando, con una sonrisa cínica, dio un paso hacia adelante, evidente en su juego. «¿Ves, Rosa? No puedes jugar con el destino. Vuestra esperanza es una ilusoria. Ellos lo saben, pero la fe no desaparecía tan fácilmente». Alguien en el fondo, un anciano con bastón, gritó: «Nosotros elegimos creer. Ustedes solo vienen a robar nuestra esperanza». Esa declaración resonó como un eco en las almas de quienes escuchaban. «Creer no cambiará lo que somos», respondió el hombre de negro, ahora con una leve sonrisa burlona. «Pero sí puede traerles más sufrimiento. Podrían tener que pagar un precio muy alto por este desafío». Los murmullos comenzaron a crecer de nuevo, pero esta vez llevaban el miedo en la voz. Rosa sintió que sus piernas temblaban, pero en su corazón una chispa de determinación aún brillaba. «No podemos dejar que nos amedrenten. San Bento nos está escuchando», gritó, aunque la duda comenzaba a infiltrar sus pensamientos. Algunos querían retroceder, pero otros avanzaban. Miguel se puso también de pie. «Continúen. No pueden romper nuestra unión», animó, y la respuesta fue inmediata. Manos se entrelazaron, miradas se encontraron. La fortaleza colectiva empezó a reproducirse en sus corazones. Sin embargo, el hombre de negro no se dio por vencido.
Ustedes no saben lo que están provocando. ¿Saben acaso cuánto pueden perder? Sus familias, sus sueños, su tranquilidad. Su voz tenía un tono de advertencia que resonaba en el aire. Don Fernando se echó a reír. Son pura charla. Una comedia. Pero, si insisten, serán las primeras víctimas de su propia locura. Rosa sintió el peso de esas palabras. Recordó todo lo que habían sufrido, cada lágrima derramada, cada sueño robado. No podía dejar que eso se repitiera. No. Están equivocados. La fuerza de nuestra comunidad es más grande que cualquier amenaza. Su voz se alzó, resonando fuerte, enfrentando tanto a don Fernando como a los hombres en negro. Justo en ese momento, uno de los hombres armados sacó un teléfono y lo levantó, como si estuviera grabando. Veamos cómo terminan las cosas aquí, dijo con frialdad. La incertidumbre pesada como un ladrillo se apoderó del ambiente. Rosa sintió una punzada en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Estaban grabando para asustarlos o para algo peor? Las palabras de ánimo estaban en el aire, pero también lo estaba la amenaza. La plaza, que un momento había sido un lugar de oración, ahora era un campo de batalla emocional entre la esperanza y el temor. Rosa se giró para mirar a sus vecinos. Cada uno de ellos tenía el mismo fuego en sus ojos, y eso le dio fuerza. Si estamos dispuestos a luchar por nuestros sueños, no podemos dejar que nos arrebaten la esperanza. Juntos somos más fuertes, exclamó, y aquella frase se convirtió en un grito unificado que se expandió por toda la plaza, pero, a medida que la energía crecía, algo reaccionó en la camioneta negra. Las luces parpadeantes se encendieron, y de ella emergió una figura encapuchada, creando un silencio instantáneo. ¿Quién era? ¿Era amigo o enemigo? Rosa sintió que algo profundo se agitaba en su interior. Este encuentro estaba a punto de volverse más serio de lo que jamás había imaginado. ¿Estaba su comunidad realmente lista para el desafío que se avecinaba? La figura en la camioneta se movía lentamente, como un espectro emergiendo de las sombras. La capucha oscura cubría su rostro, pero la postura erguida y decidida parecía desafiar a la multitud. Los murmullos, antes vibrantes, se convirtieron en un silencio tenso, donde cada respiración se hacía eco de una pregunta no dicha. Rosa sintió como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. ¿Quién eres?, gritó alguien del fondo, rompiendo el silencio. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de incertidumbre. La figura levantó una mano y sacudió la cabeza, como si estuviera pidiendo calma. Soy solo un mensajero, dijo con una voz profunda y resonante, que llenó la plaza como un canto antiguo. He venido a recordarles el poder que tienen en sus manos. No deben temer. Rosa sintió su corazón acelerarse. ¿El poder que tenemos?, preguntó, aunque el escepticismo se tejía en sus palabras. Sí, el poder de la fe, de la unión y de la oración, respondió la figura, mientras comenzaba a caminar hacia el centro de la plaza. A cada paso, los hombres de negro retrocedían levemente, como si aquella presencia les atemorizara. Más atrás, el anciano con bastón se puso de pie, su mirada brillante, reconociendo algo en aquel visitante. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó el anciano con voz quebrada pero firme. ¿Para qué estamos aquí, si no es por nuestra fe? Para recordarles lo que han olvidado, dijo el mensajero. A veces, el miedo los ciega. La fe puede ser una llama que los guíe aún en las noches más oscuras. Rosa sintió que las palabras del extraño resonaban en su interior. Era como si cada sílaba fuera un lamento y un aliciente. La multitud comenzó a murmurar entre sí, algunos levantando los rostros, buscando respuestas en la oscuridad del capuchón. La figura no perdía de vista a los hombres en negro, que parecían dudar, como si fuesen vulnerables de repente. De repente, la figura encapuchada extendió sus brazos hacia la multitud. Cierra los ojos y siente. Siente a San Bento a tu alrededor. Siente el poder de la comunidad, instó Rosa, sin poder resistir la urgencia de su voz, cerró los ojos. Se imaginó en un lugar lleno de luz, rodeada de sus vecinos. Las manos de sus amigos buscaban las suyas, y la sensación de unión se expandía, dejando atrás cada rastro de miedo.
El murmullo de oraciones comenzó a elevarse, suave al principio, como un susurro. Pero poco a poco se fue transformando en un canto poderoso, un torrente de fe colectiva que iba ganando fuerza. Los hombres de negro intercambiaron miradas de desconfianza. Rosa se atrevió a abrir los ojos nuevamente, y fue testigo de cómo la figura parecía brillar bajo los rayos del sol que empezaban a colarse entre las nubes. La energía que emanaba era palpable, y comprendió que aquel era el momento decisivo. «No se dejen vencer por el miedo», gritó Miguel, y la multitud respondió con un grito unificado, una ola de fe que retumbó en la plaza. El hombre encapuchado sonrió, y en ese instante, parecía que el cielo se abría a su alrededor. Sin embargo, justo cuando la multitud estaba a punto de alcanzar su punto máximo de fervor, el hombre de negro levantó su teléfono nuevamente. «Grabo esto para que lo entiendan, su fe no salvará a nadie. Este será el último rayo de esperanza que tendrán». Rosa sintió que su corazón se encogía. El desafío que enfrentaban estaba lejos de terminar. La incertidumbre creció y como una sombra observando desde la distancia, la figura encapuchada se giró, mirando a aquellos hombres con determinación. «No permitiremos que nos silencien», aseguró, y su voz resonó con tal autoridad que hizo temblar el suelo. La plaza vibraba con emoción, pero el dilema de enfrentarse a la amenaza seguía latente. ¿Cómo podrían sostener esa llama? El desafío estaba lejos de resolverse. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería suficiente el poder de la oración para transformar sus vidas y enfrentar lo que se avecinaba? Rosa miró a su alrededor. La multitud, que antes había estado tan temerosa, ahora ardía con una chispa de esperanza. Sus ojos buscaban los de Miguel, y cuando los encontraron, él le devolvió una mirada llena de firmeza. «Juntos, podemos hacerlo», gritó Miguel, cada palabra resonando con la fuerza de cada corazón en la plaza. La figura encapuchada, como si percibiera la energía acumulándose entre ellos, tomó una respiración profunda, y en ese momento, la atmósfera pareció cambiar. Un viento suave sopló desde el horizonte, trayendo consigo el aroma de flores y tierra húmeda. Rosa sintió que algo dentro de ella se despertaba, como un fuego que había permanecido apagado demasiado tiempo. «Miren», comenzó con una voz clara, «la oración es más que palabras. Es una conexión, una promesa de que no estamos solos, de que lo que decimos con fe puede afectar este mundo». Las palabras del mensajero danzaron en el aire, y Rosa sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La figura dio un paso adelante, desafiando el aire tenso. Aquellos que luchan con fe ven más allá de lo visible. Cuando elevan sus voces juntos, nada puede quedar sin respuesta. Los hombres de negro parecieron tambalearse un poco. Se miraron entre sí, y el silencio que los rodeaba se volvía cada vez más pesado. El anciano hizo un gesto con su bastón, llevando su mirada hacia la multitud. «Recitemos juntos. Sabe que cada palabra que pronunciamos es un ecosistema de nuestra fe. No es el miedo el que nos define, sino la unión de nuestras almas». La multitud empezó a murmurar de nuevo, pero esta vez con una intensidad cautivadora. Rosa cerró los ojos otra vez, y esta vez fue más profundo, sentía el calor del sol, la vibración de la tierra bajo sus pies y la presencia de todos sus compatriotas a su alrededor. Era como si la plaza entera fuese un corazón latiendo al unísono. «San Bento, intercede por nosotros», gritaron muchos de ellos al unísono, la voz viéndose amplificada por la pasión que tenían en sus corazones. De pronto, un estallido de luz surgió del cielo, iluminando la figura encapuchada. Rosa abrió los ojos, casi cegada, mientras una marea de calma se apoderaba de ella. La figura sonrió, su capucha cayendo levemente hacia atrás, revelando un rostro sereno y lleno de sabiduría. «Su fe ha comenzado a despertar», dijo el mensajero, y cuando alzó las manos una vez más, dejó caer un pequeño objeto brillante que se deslizó entre las sombras. Cada persona en la plaza contuvo la respiración. Rosa sintió que algo importante estaba por suceder. El sonido de las oraciones fervientes creció hasta convertirse en un canto. La plaza se sentía viva, como si cada esquina estuviera llena de luz y fuerza. Pero entonces, un trueno resonó a lo lejos, como un eco de advertencia. La figura habló con urgencia. «El camino que se abre ante ustedes es lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Recuerden, la oración es su espada y su escudo.
Ahora, miren hacia adelante, porque un nuevo amanecer se aproxima. Rosa miró hacia el horizonte, notando un oscuro grupo de nubes acercándose, y una sensación de inquietud se apoderó de ella de inmediato. ¿Era esa la amenaza a la que el mensajero se refería? La fe y los desafíos estaban entrelazados, y no sabía si estaban listos para enfrentar lo que venía. Con su corazón latiendo con fuerza, sintió que el poder de la comunidad empezaba a unirse. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar el verdadero peligro que se acercaba? El amanecer llegó con la luz del sol bañando la plaza de San Joaquín y con él, nuevas esperanzas y un futuro por escribir. Rosa miraba, aún con el eco de las palabras del misterioso mensajero resonando en su mente, aferrándose a la fe que habían cultivado juntos. La noche anterior había sido una noche de cambios, llena de oración y deseo de unidad. Ahora, mientras los primeros rayos dorados del sol dialogaban con la tierra, algo en su interior la llevaba a creer firmemente que estaban destinados a algo grande. La plaza, que días atrás era un lugar de temor y divisiones, ahora rebosaba de vida. Niños corrían, risas llenaban el aire y la música de un nuevo comienzo se escuchaba en cada rincón. Rosa, con los ojos brillantes, miraba a su alrededor y se dio cuenta de que la comunidad había despertado. Ya no solo eran comerciantes luchando por sus tierras, eran un clan decidido a proteger su hogar. Reuniéndose con Miguel y Clara, comenzaron a hablar sobre el siguiente paso. «Es fundamental que sigamos rezando, pero también es hora de actuar», dijo Rosa, el calor de su voz llenando el ambiente. «No podemos esperar a que otros decidan nuestro destino. Debemos demostrarle a don Fernando que somos fuertes juntos». Miguel agregó con firmeza, «Con la comunidad unida, podríamos organizar un gran mercado para atraer a más visitantes. Esto les mostrará que somos parte esencial de San Joaquín». Clara, siempre ingeniosa, propuso una idea brillante: podríamos invitar a artistas, a cocineros, a todos los que aman este lugar. Haremos un festival. Celebrar nuestra cultura y demostrar la importancia de nuestro mercado. La chispa de la idea iluminó sus corazones. Pero sabían que necesitarían el apoyo de cada vecino. Aquella misma tarde, Rosa, Miguel y Clara se dispusieron a visitar cada hogar uno por uno, compartiendo su plan y recibiendo promesas de ayuda. Cada sí era un ladrillo más en la construcción de su futuro. El día del festival llegó. La plaza estaba llena de colores vibrantes, aromas deliciosos y mucha música. Familias enteras se unieron, y en el aire flotaba una sensación de alegría que no se había sentido en años. Rosa, mirando a su alrededor, sintió que cada risa y cada abrazo eran una oración a San Bento. La satisfacción llenaba su corazón. Habían transformado el miedo en celebración, el desánimo en unidad. Sin embargo, mientras el festival florecía, el rayo negro de la camioneta de don Fernando apareció en la distancia. El empresario no podía estar lejos cuando más los necesitaban. No podía dejar que la fortaleza de la comunidad prosperara. Pero esta vez, el temor no anidó en sus corazones. Rosa se acercó a Miguel, quien le miró con el rostro decidido. «Hoy no estamos solos», murmuró. Sabía que la comunidad los apoyaría. Don Fernando llegó, cruzando la plaza con su habitual arrogancia. Pero cuando vio a la multitud unida, vio el brillo en los rostros de aquellos a quienes había menospreciado. Rosa, al ver la mirada desafiante de don Fernando, se acercó a él. «Estas son nuestras vidas, nuestros sueños. Y no permitiré que los destruyas», afirmó, su voz clara y fuerte. El empresario, sorprendido por la osadía, abrió la boca para protestar, pero la comunidad conjuró un grito unificado: «San Joaquín es nuestro hogar». Era un mensaje claro e indiscutible. La amalgama de voces resonó en su pecho, y aunque don Fernando intentó desestabilizar la unidad, nota tras nota, las oraciones superaron el ruido. Al final de la jornada, Rosa se sentó con sus hijos, mirando hacia la puesta de sol. Miguel, Lucía y Emiliano se arrimaron a ella, sus rostros radiantes de felicidad. «Mami, tenemos que hacer esto más a menudo», dijo Miguel, con una sonrisa contagiosa. Rosa rió, sintiéndose orgullosa. «Claro que sí, hijo. Juntos podemos lograr lo que nos propongamos». La plaza había cambiado y la vida de doña Rosa también. No solo había recuperado la esperanza, sino que se había convertido en un símbolo de unión, resiliencia y amor en su comunidad.
Cada oración entregada a San Bento había encontrado respuesta, cada lágrima derramada por el miedo se había transformado en risas de gratitud. San Joaquín seguía siendo un lugar pequeño, pero lleno de grandes sueños y corazones valientes. De nuevo, la plaza estaba cubierta de vida, celebrando su cultura, sus lazos y la fuerza del amor. Rosa, rodeada de sus hijos y vecinos, sabía que en la lucha, la unión lo podía todo. Vamos a seguir luchando por lo que amamos, se prometió a sí misma, sintiendo la luz del sol en su rostro. El futuro de sus hijos ya no era opaco, sino brillante, y todo gracias a la fe y la comunidad. Y así, con un corazón renovado, enfrentaron la vida con esperanza y alegría, sabiendo que siempre hay un nuevo amanecer. Ahora, como siempre, es tu momento de unirte a esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Y no olvides comentar tus reacciones y sentimientos sobre este impactante final. Finalmente, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.